Hay puntos comerciales en la religión judía, en todo el judaísmo en general, que tiene que ver con quién es judío, quién no es judío, y cuando alguien que no nació de vientre judío, que es lo que quizás la ley religiosa pone como norma para admitir su judaísmo, puede ingresar al judaísmo. Alguien que quiere ingresar puede ingresar al judaísmo y se lo considera también un judío más. Por eso, como tenemos muchas idas y venidas y muchas discusiones sobre el tema, vamos a hablar con quien es nuestro especialista en estos temas, que es el doctor Andy Faur. Andy, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Marcos, buenas ¿Cómo tardes. va? ¿Cómo Todo muy andamos? bien. Gracias, un gusto, alegría estar de nuevo contigo, con los Para mí también, para mí teleoyentes también. de Radio Naharía. Ahí Qué bueno. está. Nunca terminamos de definir lo que qué son, teleoyentes, televidentes, Exacto. Bueno, espectadores, bueno, no claro. importa. Escrimense. Podés hacer una Este, encuesta con la gente oh, y ya deben haber hecho, pero nunca lo llaman de tantas maneras distintas que no. Dije, bueno, a nuestra gente, le digo yo, aquellos listo, a que nuestra gente, son vamos, fieles al canal. vamos arriba. Andy, el tema de las conversiones es lo que nos preocupa hoy. Ok. ¿Qué es una conversión? ¿Uno se puede convertir en judío? Por supuesto, o sea, las puertas del judaísmo desde siempre estuvieron abiertas, a aquellas personas que no nacieron judías y que quieren ser parte de nuestro pueblo, ¿está bien? Ujú. Porque, digamos, el proceso de conversión siempre es importante marcarlo, ¿no? Es un proceso engorroso, largo, pesado, complejo. ¿Ok? No es algo Sí. sencillo y no es algo que el judaísmo promueva. Esto es importante, Marcos, ¿sí? El Sí, judaísmo no promueve. a el diferencia pro- de otras religiones, de otras creencias, el judaísmo no invita a integrarse al judaísmo. es más, lo dificulta. Lo Claro. dificulta, ¿sí? Lo hace difícil. Porque realmente, o sea, ¿Por qué? nuestros ¿Por qué? sabios, Es una digamos buena así. pregunta. ¿Por qué? Claro, nuestros sabios decidieron que tiene que ser una cuestión de absoluta convicción y de buena fe, ¿ok? Ujú. Y para estar seguro de ellos, de esto, ¿no? De que uno lo hace porque está convencido, porque quiere, porque lo hace de buena fe, de buena fide, Claro. entonces la hace complicado. O sea, simplemente la persona que quiere hacerlo, lo va a hacer por convicción, no porque es algo fácil o no porque es algo que le Y va a traer no, algún beneficio. claro, y no por beneficios, ese es el tema. No, exactamente. Entonces, por eso el judaísmo lo dificulta, lo permite, ¿está bien? Pero no le hace la vida fácil a la persona que se quiere convertir. Ujú. Entonces, esa es la entrada al judaísmo si uno no nace, ¿está bien? Si uno no nace, la puerta es una conversión de índole religiosa. ¿Tá? Ok. Es importante, esa es la puerta y la conversión, digamos, me imagino que este tema surge también, Marcos, ahora, porque hace poco salió una carta, un comunicado en Argentina, ¿sí? Sobre el Así tema de es. las conversiones, que también podemos hablar de eso, que me parece interesante, pero Sí, 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 sí. Esa es la al que idea. no, por eso, primero definamos. Entonces, la conversión es este proceso que dura un año, año y medio, dos, depende del tipo de conversión que se hace, y que te permite no solo convertirte en judío de acuerdo a las pautas religiosas, sino que acá hay una cuestión importantísima, Marcos, que en la persona que se convierte al judaísmo, cuando pasa ese proceso, también pasa a ser parte del pueblo judío, ¿ok? No Mm. solo cambia de religión, sino cambia de identidad, no sé cómo llamarla, o sea, pasa a ser parte de nuestro pueblo. Sí, ¿Está sí, bien? No sí. solo parte de Sí. nuestra religión, sino parte del pueblo judío. Por Yo eso, diría, suma otra identidad, digamos, hacia la suya. exactamente, por eso también la conversión en la mayoría de los casos también implica un cambio de nombre, ¿ok? La Ujú, adopción de un nombre judío, un nombre hebreo, un nombre tradicional, está bien ujú. que lo identifique también con nuestra cultura, con nuestro pueblo, con nuestra Ok. etnicidad, y digamos, y no solo con la parte religiosa ritual, llamémosla así, ¿sí? Sino es una cuestión que va mucho más allá del seguir los preceptos
o las cuestiones religiosas que tiene el judaísmo, sino que ya es parte de nosotros, como se dice. Claro, ya te digo, acá hay una parte interesante, nada más que para poner una postilla, Dale. que es la siguiente. Se puede ingresar al judaísmo. Siempre es a través de lo religioso. Siempre es a través de la religión. Porque nosotros decimos, los que ya nacimos dentro del ámbito del pueblo judío, los que ya nacimos judíos, podemos ser laicos, como podemos ser, como somos, digamos, podemos Total. ser laicos. Y no tenemos ningún contacto con la religión, digamos, de alguna manera. No. O por lo menos no con la religión formal o con, no- con la ortodoxia, por decirlo así. Sin Ujú. embargo, aquel que quiere entrar tiene que pasar el filtro de la religión para después quizás ser laico. Exacto, exacto. Pero acá vos abrís una puerta, una caja de Pandora, te diría, más que una Ajá, ok. puerta. ¿Por qué? Porque dos cosas, o sea, vamos a hacerlo breve porque si no se nos va a ir Sí, todo el programa en esto, pero desde hace más de 200 años también existen conversiones liberales de los sectores conservador y reformista, que son más liberales, son más fáciles, entre comillas, ¿está bien? Son más claro. fáciles, son más accesibles, ¿está bien? Son más liberales en el sentido, Menos entonces también, tortuosas. ¿cómo? Menos tortuosas. Menos tortuosa, exactamente. Y acá vos dijiste un punto importante, porque la conversión, el que la hace por el camino ortodoxo, implica también después seguir siendo religioso ortodoxo, o sea, seguir los preceptos. ¿Sí? Cuando las conversiones más liberales ya no es obligatorio. ¿Está bien? Esto es Ujú. importante. No es que no, no es obligatorio. Pero aquel ¿Está que se bien? hizo judío por la ortodoxia, etcétera, etcétera, termina su conversión, le dan Certificado. bueno, sí, hacen el pequeño corte, es También. A los consagrado, hombres. es consagrado judío, y después de eso, él no tiene libertad de elegir cuál camino puede seguir. En O teoría sea, sí. ¿se lo pueden Eh, revertir el título? Muy excelente pregunta. En teoría, no hay reversión de la conversión. ¿Está bien? En teoría. ¿Ok? Cuando uno se convierte, no hay vuelta atrás. ¿Está bien? Está Ok. aceptado. No importa que después, el día siguiente, se vaya a festejar un sábado y se coma un sándwich de jamón y queso. Vamos a hacerlo bien Ay, exagerado. está ¿Está bien, bien? Esa está conversión bien. es irreversible por alajá. ¿Está bien? Ujú, Pero ¿qué pasa? Muchas veces las instituciones y las organizaciones amenazan, ¿ok? Que si no seguís una forma de vida determinada, dicen, a pesar de que no se puede, ni siquiera se puede decir la verdad, te voy a anular la conversión. No se puede, pero es una amenaza que muchos ujú. grupos utilizan, lamentablemente, si uno no sigue las pautas Ok, de ortodoxa, ¿está bien? Pero claro. en teoría no se puede. En teoría no se puede. Uno es libre de hacer lo que quiere Ujú, después de que hace esa conversión. En general, la gente que se convierte por la ortodoxia es porque tiene una tendencia, ¿no? Hacia esa corriente y está interesado supuestamente en seguir los preceptos ortodoxos. No conozco muchos casos, la verdad, Marcos, en realidad no conozco ninguno de que se haya anulado una conversión, pero sí ah, se lo utiliza como amenaza, sí se lo utiliza como medio de coerción para mantener a la gente en ese ámbito, lo que ok. no pasa en las corrientes liberales. ¿Está bien? Las corrientes liberales terminaste tu proceso, si seguís bien y si no, también ese proceso es válido. Y una cosita chiquita nada más, Sí. Marcos, entre las personas que no somos religiosas, las personas laicas, las comunidades, ¿sí? o las organizaciones laicas, generalmente a la persona que no nació judía y quiere participar, no le piden la conversión, ¿está bien? No es un requisito. ¿Ok? Si querés participar y te sentís parte y te sentís identificado, y bueno, bienvenido. No ocurre mucho, ¿está bien? Que no ocurre mucho, pero las corrientes laica, la corriente secular, cultural, generalmente no pide, no demanda un proceso formal de conversión religiosa. Bueno, hago un pequeño borrador para la gente que nos está escuchando y que quizás no está al detalle con los temas, con la formación de la cuestión judía. Tenemos la ortodoxia, que es el judío ortodoxo, los que ven de negro, etcétera, negro y blanco, lo colgando con las tiritas colgando, etcétera. Ujú. Después tenemos las corrientes más liberales, que son el reformismo y el conservadurismo. Y tenemos otra corriente que también existe, que es la que el doctor Faur representa como rabino que es,
laico, o sea, es la corriente laica. Lo que acaba de decir Andy es que pertenece a la corriente laica. Pero, ¿qué pasa con las corrientes que no son ortodoxas, como la conservadora y reformista? ¿Son aceptadas por todo el mundo por igual, en todo el mundo por igual? No, en general esto va llamémoslo de derecha a izquierda. En general la ortodoxia no acepta las conversiones del resto de las, ¿sí? O sea, por definición, ¿está bien? No, no acepta las corrientes, las conversiones del resto de las corrientes. Los conservadores en general reconocen sus propias conversiones, por supuesto, y la de los reformistas, y la de reformistas, la de ellos mismos más las conservadores, más las ortodoxas. O sea, nos vamos corriendo, ¿sí? Ujú. De un lado para otro. Por ejemplo, los conservadores también aceptan las corrientes ortodoxas, Claro, perdón, la conversión ortodoxa. Como claro. que, ¿sí? Se va corriendo. O sea, mientras más liberal, más acepta a las otras corrientes. Ok, pero también convengamos qué tiene que ver la aceptación. La aceptación, estamos hablando de que, ¿cuál es la importancia de la conversión o el peso que tiene esto que llama Andy la aceptación? Estamos hablando de que en el Estado de Israel, quien rige las cuestiones religiosas, quien determina quién es judío o quién no es judío, no importa de qué corriente venga, es siempre la ortodoxia. O sea, Ujú. si yo me convertí en Chile, en Estados Unidos, y llego a Israel y no tengo la conversión ortodoxa, ellos pueden no reconocer mi judaísmo. Ahora, no lo Claro. reconoce la corriente religiosa, no el Estado. El Estado sí me reconoce como judío, pero, o Para sea, inmigrar, para ser aliado. para inmigrar, para ser ciudadano. Puedo llegar a ser ciudadano israelí teniendo esa condición. Ahora, ¿qué pasa? No me puedo casar por jupá ortodoxa. Quiere decir que mi casamiento no está legalizado, entre comillas, de acuerdo a la ley de Israel. Claro. No puedo enterrar mis muertos en los cementerios oficiales, a pesar de que hoy, ya por ejemplo acá en Naharía, tenemos un sector para gente que no pertenece al judaísmo. Claro. En el cementerio que no había, que la verdad que está bastante bien ya Sí, hace 15 años, hace poco, digamos. Y lo mismo tiene que ver con el ejército, por ejemplo, que puede no reconocer tu judaísmo, pero te ofrece el ejército cuando los chicos entran al ejército, le ofrece una posibilidad de conversión, lo cual dentro del ejército mismo y haciendo el servicio militar, vos podés atravesar los pasos, que es mucho más suave, por supuesto, sí. que la parte civil, podés atravesar durante un año un proceso de conversión y ya con eso legalizás tus papeles. En caso que seas joven, legalizás tus Es, papeles y pasás a ser, lo que se diría acá, kasher, exacto. ortodoxo Porque lo que kasher. decís vos es muy interesante, porque el rabinato del ejército, ¿sí? Es más liberal que el rabinato general. Ok. Entonces, exacto, ¿sí? Pero también es ortodoxo, que quede claro que Sí, es sí, bien sí, sí. ortodoxo, Sí, pero y permite una conversión muchísimo más adecuada, más amistosa, más amigable, más corta, ¿está bien? A estos jóvenes, como decís vos, y ujú, les permiten también hacer el ejército y también integrarse a la sociedad y también ser judíos, digamos. Mirá, claro, es una situación win-win. Yo trabajo en un lugar en Jerusalén en donde se hace este curso que se llama Nativ, que para lo dirige soldados. un amigo mío y que realmente es súper interesante. Para soldados, es para Para soldados. soldados y Ajá, soldadas. ahí está. Bueno, Sí, sí, bárbaro. Entonces, convengamos y establezcamos la diferencia en lo que tiene que ver la ciudadanía israelí con la condición de judío. Yo, en exacto. mi caso, yo tuve que demostrar, cuando vine a vivir al país, fui considerado judío, por lo cual pude venir a vivir al país en condición de ciudadano con derechos plenos. Pero cuando me quise casar, por segunda vez, digamos, un segundo casamiento, acá me pidieron que tenía que demostrar mi judaísmo. Mi mujer no, porque era israelí, nacida acá, pero yo tenía que demostrar mi judaísmo. Lo cual, bueno, fue un trámite un poquito engorroso,
claro. porque yo dije, bueno, miren, mi madre murió hace muchos años y está enterrada en un cementerio judío. Pedí en la AMIA, que es la Comunidad Central de Argentina, pedí los comprobantes, los trajes de ella. Me dijeron, no, comprobantes de Argentina no aceptamos. Mm, ok, Qué increíble, ¿no? totalmente. Le digo, pero esto es del rabinato de Argentina. Me dice, sí, sí, pero nosotros no aceptamos porque pueden ser truchos, me dijeron. Así que bueno, ok. Entonces tuve la suerte, la enorme suerte de que, eh, a pesar de que no me casé nunca a través de la ortodoxia, tenía un íntimo amigo, un amigo de toda la vida, que era el rabino Moti Maravi, y Ujú. que él hizo un proceso de conversión desde el conservadurismo a la ortodoxia. Él ahora, Ah, él pasó a ser rabino ortodoxo, mejor. y justo hacía un año que estaba viviendo en Israel. Así que él que me conoce dijo, bueno, que sí, que convalidaba mi judaísmo. Convalidado tu juego. Bárbaro. Una cosa de milagro, ¿no? Que Sí, fue, no. Es tenía muy, que ser. tema muy complejo, muy, Muy, muy muy, feo muy a veces. complejo. Sí. ¿Qué pasa, digamos, o qué le pasa a una persona que se quiere convertir hoy, o qué pasó el tipo de conversión en Argentina? ¿En qué quedó? Ok, acá nos vamos un poco a la historia, incluso nos vamos 100 años para atrás, querido Marcos. ¿Por Bueno, qué? Porque acá entró, y muy breve, por supuesto, porque realmente sí. da para mucho esto. Allá por los albores de la comunidad argentina, estamos hablando fines del siglo XIX, principio del siglo XX, cuando se va conformando, hay varios fenómenos que se van dando en Argentina en este caso, y vamos a hablar de Argentina porque fue y es la comunidad más grande de América Latina, ¿ok? Hasta hoy Ujú, en día sigue siendo la más grande, la más influyente y la más importante. ¿Qué pasó? En los años 1920, ¿sí? En Argentina había bastante lo que llamamos en hebreo balagán. Había bastante descontrol en lo que era mm, judaísmo y institucionalización, organizaciones judías, ¿sí? Porque recién se estaba conformando, llegaban inmigrantes de todos lados, ¿sí? De todo tipo, y realmente no había una organización. E incluso te voy a contar, y le voy a contar a los oyentes, la primera vez que hablamos de una organización de tipo religiosa centralizada como es el rabinato, recién empieza en el año 1921 aquí en Israel. No existía hasta 1921 el concepto de rabinato central. Marcos, ujú. cada uno se manejaba, cada comunidad, cada sector, cada etnia se manejaba Cada independiente. templo, ¿Eh? Su cada templo, su templo. comunidad, exactamente, o sea, o su propio rabinato, su propio Beit Din, como se dice, ¿sí? Sí, O sea, no había un rabinato central. El rabinato central de Israel lo crean los ingleses en 1921 recién, ¿está bien? Entonces ahí tenemos por primera vez una referencia central de judaísmo, en este caso ortodoxo, en Israel. Ok, entonces, ¿qué pasa? Argentina estaban llegando inmigrantes. Entonces, ¿qué pasa? Había cada comunidad o cada sector o cada rabino hacía sus propias conversiones, digamos, ¿está bien? O sea, mejores, peores, más estrictas, menos estrictas. Sumale a esto la organización Tzvi Migdal, si te suena, si te acordás, es la organización de tratantes de blancas polacos, judíos polacos que traían mujeres, ¿sí? Las prostituían, todo un tema fue en esos años. sí, 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 eh, Prostituían jovencitas judías, ¿sí? Y las traían desde Polonia a Argentina. Era una startup, ¿ok? En ese sí, momento, sí, era sí. Una una empresa. organización mafiosa, sí, Exacto, era una empresa muy, muy redituable en aquella época. Sí, o sea, llegaban claro. inmigrantes, puerto, todo eso. Entonces traían jovencitas engañadas y las prostituían. Entonces, esta organización de Tzvi Migdal eran los impuros y estaban como por fuera de la comunidad, o sea, como que la comunidad no los aceptaba, ¿está bien? La comunidad Ujú. no los abrazaba, o sea eran proxenetas, eran Sí, delincuentes, claro. mafiosos, como decías vos, ¿sí? Pero eran muchos, ¿ok? Y eran muy, muy influyentes y tenían mucho dinero. Entonces la comunidad no los quería. Entonces, muchas veces Tzvi Migdal pedía a ciertos sectores non santos, digamos, convertir mujeres para meterlas en las que no eran judías para meterlas en las organizaciones o para casarse con ellas en forma no del todo Ujú. correcta.
Sumale a esto las conversiones que no se hacían de acuerdo a las pautas alágicas. Entonces viene un rabino sirio, alepino, muy importante de la época, el rabino central, digamos, de la comunidad siria, que se llamaba Setón Dabaj, y hace un jerem, hace un boicot en el año 1927, junto al rabino Goldman de Moisesville, que era el rabino ashkenazí más importante. De nuevo, no había una comunidad todavía claro, organizada formalmente. Entonces estos dos rabinos hacen un jerem, que dicen, de ahora en más, las conversiones están prohibidas. ¿Ok? Solamente se van a aceptar las conversiones que haga el rabinato central de Israel, que recién se había creado, ¿está bien? O sea, ujú, prohíben en forma absoluta, estricta y de por vida la conversión en la Argentina. ok, Muchas de las comunidades de América Latina y de Estados Unidos tomaron este jerem. México, Brasil, Estados Unidos, ¿sí? Y otras comunidades toman este jerem, lo adoptan, digamos, Marcos, y prohíben también las conversiones en sus en países. su ¿Ok? comunidad, Entonces, sí, solamente las conversiones que son aceptadas son las que se hacen en Israel. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Más o menos de esta época, estamos hablando justo 100 años, ¿sí? El año que viene, justo 100 claro, años, 1927 estamos hablando, claro, 1927 exactamente, ninguna conversión que no se haga en Israel es reconocida en estas comunidades. Ahora, ¿qué pasa? Era este germen del rabino Setón Dabaj Shaul era básicamente para las comunidades sirias, ¿ok? Para las comunidades mm, sirias, pero en grande todas las comunidades ortodoxas, tanto sefaradín como ashkenazim, lo tomaron, lo adoptaron, ¿sí? mm, Y dijeron, no hay conversiones en la cosa. Entonces, ¿qué pasa? En teoría, este jerem, este boicot, es solamente para estas comunidades que lo adoptan, no para claro, todas las comunidades. claro, ¿Ok? Solamente para aquellos que las adoptaron, que eran las comunidades sirias o alguna que otra comunidad ortodoxa, alguna ujú, que otra comunidad ortodoxa no lo adoptaron. ¿Está ah, bien? ok, ¿Está bien? Pero como que sobrevuela esta idea de que las conversiones en América Latina están prohibidas. ¿Está bien? ok, En forma absoluta y de por vida. ok, Pero no es así, simplemente son las comunidades que lo adoptan. Y qué pasó? Ahora hace unas semanas, ¿sí? Un rabino importante de la comunidad siria, el rabino Shebar, ¿sí? También el rabino Saka están ahí, que son rabinos importantes de las comunidades sefaradíes en Buenos Aires, ujú, sacaron una carta, ¿está bien? ujú. Recordando el Jerem. ¿Ok? Recordando que hay un Jerem que está prohibido hacer conversiones en la Argentina. ¿Está bien? Ellos Aquel sacaron Jerem de 1927. Exactamente, exactamente. Apareció ahora, a fin del año pasado, hace un par de meses. ¿Por qué? Muy buena razón. No hay una razón, porque una razón sería, ok, pasaron 100 años por ahí, recordamos, ¿está bien? Sería sí, si va la mesiva, Sí, sí, motivo. un motivo para decir. Número uno, no es el motivo. Número dos, que hayan aumentado las conversiones, no. No, ni tampoco de los sectores liberales, no es que aumentaron en forma Sí, sí, sí. significativa, ¿sí? O sea, porque obviamente ellos no aceptan la mayoría, vamos a poner así, la mayoría de las conversiones en la América Latina, Marcos, vienen por los movimientos conservadores reformistas. ¿Está bien? Ujú, Son muy pocas las conversiones ortodoxas de América Latina, por todo esto que hablamos antes. Pero la sí, mayoría de las personas que se convierten vienen de los movimientos liberales. ujú, No hubo un cambio significativo en los últimos años que sepamos. ¿Está bien? No, no hay números que digan, wow, qué cantidad de gente que se convirtió o qué mal que están haciendo ese. Sí, o sea, las comunidades conservadoras y reformistas siguen haciendo sus mismos procesos de hace muchos años. ujú, No hay cambios significativos. ¿De dónde vino? No se sabe. Pero como esa carta que salió tiene un lenguaje muy poco, digamos, habla de pureza de sangre y de linaje y de mm. cosas, claro, que no se usan hoy en el siglo No, no, XXI. no. ¿Entendés? Causó mucho Muy, revuelo. Causó más, y te voy a decir la verdad, causó más revuelo, ¿sí? Las reacciones que la carta misma, porque la carta misma hubiera pasado casi desapercibida, te sí, digo la es una verdad. carta más, digamos, nadie le da bolilla. Que no afecta a casi nadie, básicamente, o a casi Claro, pero nada. yo no creo que haya sido inocente los términos, digamos, si me permitís, digamos, yo creo que ha buscado una provocación de alguna manera, porque Claro, tanto como vos y yo sabemos que esos términos
ya hoy en día son totalmente retrógrados y no cuadran con la actualidad, ellos también lo saben. Exacto. Entonces, a utilizarlos, eso como cualquier aberración parecida o discriminación parecida, simplemente es una cuestión provocativa. Provocativa, Pero exacto. La pregunta es, ¿para qué? No, todavía no yo no tengo ahora, respuesta. la pregunta es esta. No obstante eso, el rabinato central de Argentina sigue haciendo conversiones. Por supuesto, por supuesto. O sea, no hace conversiones, sino que comienza el proceso y la conversión termina acá, en Israel. No, Ok. el rabinato argentino no hace la conversión, o sea, hace el proceso. Está bien, una Ujú. persona quiere ser, va al rabinato, muy bien, vamos a estudiar, vamos así, vamos pero el final, el Beit Din, ¿sí? Lo que se dice el jurado, El el Beit Din, jurado, el final, sí, el el examen jurado final. final se hace acá solamente, solamente acá ese Mm. jerem todavía es válido, como dijimos, para hasta que se anule. Todavía ese jerem es válido, también ¿Quién, en Argentina, también en muchos lugares. Solamente se termina. quién tiene la potestad de anular ese jerem? En teoría, la misma comunidad que lo hace, en teoría, ¿ok? Si fue un gerem de la comunidad, en este caso, digamos, la comunidad sirio-alepina de Buenos Aires, de Argentina, el rabino Zeton Dabaj, por supuesto, ya falleció hace tiempo. Él no puede, o sea, en la pura teoría sería el mismo que lo hace, ¿sí? Con su autoridad, y si no, Ujú. sus seguidores, sus continuadores, a su comunidad. ¿Está bien? Por ejemplo, me recuerda el germen de Spinoza, ¿verdad? Del siglo Ujú. XVII. ¿Sí? ¿Quién puede revocarlo? La comunidad judía de Ámsterdam. Claro, ¿Me claro. entendés? La que lo hizo. Porque ya el Recordemos rabino que a Baruch Spinoza, el filósofo sí, el y, filósofo y- liberal y moderno del siglo múltiplo, XVII. sí, Entonces, le hicieron. Jerem, expliquemos qué es un jerem, para que eso es. quede claro. Es un, Eso, o es un. Gerem, la traducción es boicot, en este caso para Spinoza fue la excomunión, ¿sí? Lo claro, excomulgaron, ¿sí? De la comunidad, lo echaron de la comunidad, ¿sí? Le hicieron anatema, se dice. Le hicieron anatema, en este caso se usa como control, pero en este caso que estamos hablando, Gerem sí. sería Prohibición, prohibición, exactamente, tiene claro, muchos significados. ¿Está bien? claro. O una persona que se le hace un jerem es que está también, que no se le acepta que vaya a la sinagoga o a ¿está bien? O a las festividades o que se case con alguien de la comunidad. Digamos, el jerem como concepto tiene muchísimas Sí, definiciones. también los chicos hacen jerem cuando no le hablan a otro. Cuando deciden Bullying, entre varios, voy a hacerle la vida imposible a otro chico. exacto. Ahora se conoce. Jerem sería bullying en Bullying, alguna exactamente. Hacer lo que bullying a alguien es antes. hacerle jerem, Exacto, exactamente. exacto. Entonces Eh, tiene muchas significaciones y sigue siendo, por eso digo, o sea, fíjate que lo que preguntaste vos, o sea, que yo creo que las personas, Jajam Shebar o Saka, que sacaron o sea, que renovaron el Jerem, digamos, yo creo, de nuevo, no sé, no sé tanto de Alajá, yo creo que serían las mismas autoridades que podrían revocarlo, pero lo ujú. acaban de, Ya, de por las dudas no, por las dudas no. renovar, Está exacto, lo bien, acaban de renovar, digamos, de está bien. recordarnos que existe. Bueno, hemos visto las conversiones en bastantes de sus aspectos. Por supuesto que el desarrollo de las conversiones es para una conferencia que el doctor Faur suele dar y que es de 1 hora y media mínimamente, y Más o hemos menos. tratado de reducirlo aquí en esta media hora para que más o menos tengamos un panorama abierto sobre Ujú. de qué se trata. Digamos, hemos tocado los ítems a desarrollar todo, por supuesto. Exactamente. Claro, hicimos como Es- un listado. Pero bueno, un poco como causó revuelo esta carta en Argentina, En Argentina, sobre todo. pero que repercutió, digamos, en muchos lugares y fundamentalmente en la prensa también. Sí, Quisimos hacer un repaso y ver de qué se trata. Estimado sí. doctor, le agradezco muchísimo su participación, que tenga buena semana. Muchas gracias igualmente, Yaguato. Buena semana y como siempre un gusto estar en Radio Naria. El gusto siempre es nuestro. Es un lujo. Estos lujos que tenemos nosotros, el doctor Andy Faur, desde la ciudad de Mudín, ha estado acá en Radio Nadia. Gracias. Hasta pronto. Un punto de vista distinto del mundo.
Radio Naharía, desde el norte de Israel, voz, en castellano, para el mundo.